Dinámica parte 5, resolución de problemas. Vamos a ver algunos problemas típicos de dinámica. Un cuerpo que pesa 5 newton a nivel del mar, ¿cuál es su masa? Bueno, lo que tenemos que hacer siempre es hacer un diagrama de cuerpo libre y nos dice que en este caso no hay ninguna fuerza actuando más que su peso, la fuerza peso, y el valor es de 5 newton. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, sabemos que la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. Ahora, la fuerza que actúa es la fuerza peso y la aceleración que adquiere un cuerpo en el campo gravitatorio es la aceleración gravitacional, g. Por lo tanto, podemos ahora despejar el valor de la aceleración y determinar el valor de la masa. Si hacemos el cociente entre la fuerza peso y la aceleración que adquiere producto del campo gravitatorio, determinamos la masa. Reemplazamos por los valores, teniendo en cuenta que Newton es kilogramo metro por segundo al cuadrado. Cambiamos a unidades fundamentales para poder simplificar la unidad de aceleración y nos da entonces que ese cuerpo tiene una masa de 0,51 kilogramos. Vamos a resolver un problema en el cual hay un cuerpo de 10 kilogramos de masa apoyado en reposo sobre una superficie sin fricción y se le ha aplicado una fuerza de 40 newton. Nos pide averiguar cuál es la aceleración que adquiere este cuerpo. Nos está dando una situación ideal, ¿no? Donde no hay fricción. Entonces, haciendo un esquema de nuestro enunciado, tenemos un cuerpo con una masa de 10 kilogramos apoyado sobre una superficie y no hay fricción entre el cuerpo y la superficie de apoyo y se le ha aplicado una fuerza de 40 newton. Entonces, la estrategia, como dijimos, es realizar primero el diagrama de cuerpo libre para ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y sobre el cuerpo está actuando la fuerza peso y la fuerza normal, que es la reacción del plano de apoyo para que el cuerpo no lo atraviese. Y en este caso es igual en intensidad y dirección, pero sentido contrario, es decir, es la equilibrante de la fuerza peso. Por lo tanto, en esa dirección tendríamos dos fuerzas iguales en intensidad y dirección, pero sentido opuesto. Ahora, en la dirección horizontal tenemos actuando la fuerza que se le ejerció de 40 newton. Entonces, vamos a tener que aplicar, como tenemos dos direcciones de fuerzas, una vertical y otra horizontal, vamos a aplicar dos sumatorias de fuerzas, una para cada dirección. Entonces, en la dirección vertical tenemos la fuerza actuando, y si hacemos la sumatoria con la fuerza normal, que es la otra fuerza vertical, vemos que aplicando el método del polígono, la sumatoria nos daría 0. Por lo tanto, en esa dirección vertical no hay movimiento. Ahora, en la dirección horizontal, la fuerza que actúa solamente es la de 40 newton. Por lo tanto, en la dirección X, esa fuerza provocará que la masa se acelere en proporción a esta fuerza. Como solo es esa fuerza, la sumatoria de fuerza me va a dar ese mismo valor, y si yo quiero hallar la aceleración, tendré que pasar dividiendo la masa del otro lado de la igualdad. Y por lo tanto, el cociente entre la fuerza y la masa nos va a dar la aceleración. Reemplazando por los valores y sabiendo que el newton es kilogramo metro por segundo al cuadrado, si hacemos la operatoria matemática, podemos simplificar la masa y 40 dividido 10 nos da 4, por lo tanto la aceleración es 40 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que va a adquirir ese cuerpo producto de esa fuerza. Y ahora al mismo cuerpo de 10 kilogramos de masa, que se le aplica la fuerza de 40 newton y estaba apoyado en reposo sobre una superficie, pero ahora que tiene fricción y está en reposo, dice el enunciado, por lo tanto hay un coeficiente de rozamiento estático, un mu estático de 0,5, y nos pregunta si logramos con esa fuerza de 40 newton ponerlo en movimiento.
Por lo tanto, tenemos que ver si nuestra fuerza de 40 newton supera la fuerza de fricción estática. Entonces, volvemos a hacer un esquema de los datos de nuestro enunciado. Tenemos el cuerpo apoyado en una superficie con una fuerza de 40 newton, su masa es de 10 kilogramos y actúa una fuerza de fricción estática con ese coeficiente de fricción de 0,5. Entonces, nuevamente planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Sobre el cuerpo actúa la fuerza-peso, vertical hacia abajo. El plano de apoyo lo equilibra, por eso no se va para abajo, por lo tanto provoca una fuerza normal sobre el cuerpo que tiene la misma intensidad, la misma dirección, pero sentido contrario. Y en dirección paralela al plano tenemos la fuerza de 40 newton y la fuerza de fricción estática. Si hacemos la sumatoria en la dirección vertical de las fuerzas, tenemos la fuerza-peso y la fuerza normal, que son iguales en intensidad y dirección y sentido opuesto. Por lo tanto, la sumatoria en esa dirección del eje Y va a ser 0, no hay movimiento, por lo tanto, en esa dirección vertical. Pero ahora, en la dirección horizontal, tenemos dos fuerzas. Lo que no sabemos todavía cuánto vale esa fuerza de fricción estática, para ver si podemos, con los 40 newton que estamos ejerciendo, vencerla y ponerlo en movimiento. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esa sumatoria de fuerzas en el eje X? Bueno, entonces empecemos calculando cuál es la fuerza de fricción estática. Y la fuerza de fricción siempre es, toda fuerza de fricción, tanto estática como dinámica, es el producto de la fuerza normal entre las dos superficies en contacto por el coeficiente de rozamiento. Y en este caso, como estamos calculando una fuerza de fricción estática, usamos el coeficiente de fricción estático. La fuerza normal que actúa entre las dos superficies es igual a la fuerza peso. Por lo tanto, en vez de fuerza normal, ponemos la fuerza peso en este caso, y toda fuerza peso es el producto, como vimos en el primer ejercicio, es igual al producto de la masa por la aceleración gravitacional. Reemplazamos entonces la fuerza peso por masa por aceleración, y ahora sí podemos reemplazar los valores y calcular cuánto vale esta fuerza de fricción estática. Y al hacer la operatoria matemática, vemos que la fuerza de fricción estática da 49 kilogramos metro por segundo al cuadrado, que eso es newton. Podemos ver entonces que la fuerza de fricción estática máxima para este coeficiente entre estas dos superficies es de 49 newton. Es decir, si nosotros hacemos una fuerza de 40 newton, la fuerza de fricción estática tendría igual valor, pero en sentido opuesto, y por lo tanto no lograríamos moverlo. Hasta que no venzamos este valor máximo que puede tener la fuerza de fricción estática, no se pondrá en movimiento. Así que en este caso son iguales y opuestas, por lo tanto la sumatoria nos va a dar 0, no se estaría moviendo. Ahora vamos a hacer un problema donde tenemos dos cuerpos vinculados. Un primer cuerpo que tiene una masa de 3 kilogramos, vinculado con una soga a un segundo cuerpo de 2 kilogramos de masa, y se aplica sobre el primero una fuerza de 10 newton. Este sistema dice que está libre de fricción y nos pide determinar cuál es la aceleración del sistema. Al estar vinculados, si aplicamos una fuerza en uno de estos cuerpos, el otro entonces también va a experimentar, según cuál sea la fuerza que se está ejerciendo, va a experimentar una aceleración. Y en este caso, como los dos cuerpos están vinculados, si le aplicamos una fuerza en dirección horizontal, sentido hacia la derecha, todo ese sistema se estaría acelerando en esa dirección. Por lo tanto, la aceleración debería ser común a ambos cuerpos, porque es la aceleración del sistema. La estrategia siempre es la misma, es hacer el diagrama de cuerpo libre. Lo único que ahora tenemos que hacer dos diagramas, uno para cada cuerpo, y plantear las leyes de la dinámica para cada situación en particular. En el primer cuerpo actúa la fuerza-peso vertical hacia abajo y con igual intensidad, dirección, pero sentido opuesto, la reacción del plano, que es esta fuerza normal. Y horizontalmente tenemos la fuerza que estamos ejerciendo sobre el sistema de 10 newton, pero cuando tiramos del cuerpo, la soga
que vincula con el segundo cuerpo ejerce una tensión, y esa tensión es debida al segundo cuerpo, es la fuerza que hace el segundo cuerpo sobre este primero. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, vemos que la fuerza peso y la fuerza normal nos dan una resultante igual a 0. Por lo tanto, en esa dirección no hay movimiento. Y en el caso de la dirección horizontal, tenemos la fuerza de 10 newton y la tensión. La tensión es en igual dirección pero sentido opuesto. Lo que no sabemos cuánto vale esa tensión por el momento. Entonces, si planteamos la segunda ley de la dinámica, la sumatoria de fuerzas en esta dirección X es igual a la masa de este primer cuerpo por la aceleración que tiene el sistema. Ahora, la sumatoria de fuerzas en esta dirección es la fuerza menos la tensión. Pero no sabemos cuánto vale la tensión, ni tampoco cuánto vale la aceleración. O sea que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Vamos a pasar la tensión que está restando del otro lado de la igualdad, sumando, y vamos a expresar todo en función de la tensión. Por lo tanto, el producto de la masa 1 por la aceleración lo pasamos restando. Y ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del segundo cuerpo. Tenemos la fuerza peso actuando, tenemos la fuerza normal que tiene igual dirección, intensidad pero sentido contrario, y la tensión de la soga, que es la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre este segundo cuerpo. Si sumamos en la dirección vertical, la fuerza peso y la normal se anulan, por eso la sumatoria es 0, en esa dirección no hay movimiento, pero ahora en la dirección horizontal solo está actuando la tensión de la soga. Entonces, si hacemos la sumatoria de las fuerzas en esta dirección horizontal, el producto de la masa 2 por la aceleración del sistema, la sumatoria de fuerzas sería igual a la tensión, pero nuevamente no conocemos ni la tensión de la soga ni la aceleración del sistema. Pero como la tensión es numéricamente igual, podemos reemplazar en esta segunda ecuación la tensión en función de lo que calculamos para el primer cuerpo. Y entonces, si reemplazamos la tensión por la fuerza menos el producto de la masa 1 por la aceleración, ahora tendríamos una ecuación con una sola incógnita, que es la aceleración. Y entonces, operando matemáticamente, si pasamos la masa 1 por la aceleración que está restando sumando del otro lado de la igualdad, y sacamos factor común, la aceleración, podemos pasar dividiendo la suma de las masas, y por lo tanto ahora sí podemos calcular la aceleración. Si reemplazamos los valores, llegamos a que la aceleración de este sistema es de 2 metros por segundo al cuadrado. Conociendo la aceleración del sistema, podríamos calcular cuál es el valor de la tensión, que numéricamente son iguales pero de sentido contrario. Por lo tanto, podríamos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones para calcular la tensión. Vamos a hacerlo en esta ecuación para ver cuánto es el valor de la fuerza de tensión de la soga. Y nos da que la tensión es de 4 newton. Vamos a hacer ahora un problema donde un jugador de golf le pega una pelota que tiene una masa de 40 gramos, o sea 0,04 kilogramos, y que durante el impacto, mientras dura el impulso, la velocidad pasa de 0 a 90 metros por segundo. Nos pide que calculemos cuál es el impulso que se le aplicó a la pelota y cuál es el valor que tiene la fuerza impulsiva, sabiendo que el golpe duró 1,8 milisegundos, 1,8 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, haciendo un esquema de lo que nos plantea ahí, tenemos una pelota de golf que está en reposo, con una masa de 0,04 kilogramos, la velocidad inicial por ende es 0, y un palo de golf que la va a impactar y le va a aplicar un impulso. La fuerza actúa durante un intervalo de 0,018 segundos y ese
impulso le provoca una velocidad final de 90 metros por segundo. Bien, vamos a calcular entonces cuál sería el impulso. Sabemos que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento y por lo tanto el impulso que recibió la pelota es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Por lo tanto, la cantidad de movimiento final será la masa por la velocidad final y la cantidad de movimiento inicial será la masa por la velocidad inicial. Reemplazando por los valores que tenemos, la masa 0,04 kilogramos, la velocidad final después de cuando termina el impulso es de 90 metros por segundo y en el caso de la cantidad de movimiento inicial, la masa tiene el mismo valor, pero la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, este término se va a hacer 0. O sea que el impulso va a ser el producto de la masa por la velocidad final. Y el impulso, entonces, que provocó que la velocidad se incremente o provocó esta variación de la cantidad de movimiento, vale 3,6 kilogramos metro por segundo. Veamos ahora cuál es la fuerza que actuó para provocar ese impulso. Sabemos que el impulso es la fuerza que actúa durante un intervalo de tiempo. Por lo tanto, si queremos calcular la fuerza, tenemos que despejar el intervalo de tiempo. Y entonces la fuerza será igual al impulso dividido el intervalo de tiempo. El impulso vale 3,6 kilogramos metro por segundo y el intervalo de tiempo es de 0,0018 segundos. Por lo tanto, si hacemos la operatoria matemática, vemos que la fuerza impulsiva es de 2000 kilogramos metro por segundo al cuadrado. Recuerden que kilogramo metro por segundo al cuadrado es newton, ¿no? Es unidad de fuerza. Por lo tanto, nos dice que la fuerza impulsiva es de 2000 newton. Es decir, el palo impacta a la pelota durante 1,8 milésimas de segundo con una fuerza de 2000 newton.